La conquista mexicana, Hernán Cortés, una historia de alianzas y violencia. En un viaje épico, Hernán Cortés, un conquistador audaz, llegó a las costas de México con un puñado de españoles y un numeroso ejército de indígenas hostiles a los mexicas. Su aventura comenzó en Cozumel, donde Cortés se enteró de dos españoles cautivos que vivían entre los mayas. Uno de ellos, Jerónimo de Aguilar, se convertiría en un valioso traductor. Poco después, Cortés llegó al río Tabasco, donde se enfrentó a los guerreros tabasqueños. Tras una sangrienta batalla, los españoles salieron victoriosos. En agradecimiento por la paz, los caciques locales ofrecieron regalos a Cortés, incluyendo mujeres. Entre ellas se encontraba Malintzin, una esclava que desempeñaría un papel crucial en la conquista. Inteligente y decidida, Malintzin hablaba tanto náhuatl como maya, lo que permitía a Cortés comunicarse con los mexicas. Cuando Cortés llegó a San Juan de Ulúa, se encontró con emisarios del emperador Moctezuma, quien albergaba dudas sobre la posible divinidad de los recién llegados. Creyendo inicialmente que Cortés podía ser el dios Quetzalcóatl, Moctezuma envió regalos para disuadir a los españoles de avanzar hacia Tenochtitlán. Sin embargo, Cortés rechazó los regalos y envió un mensaje indicando que los españoles sufrían una enfermedad del corazón que solo podía curarse con oro. Al enterarse de que los totonacas, un pueblo sometido por los mexicas, estaban cerca, Cortés se acercó a ellos buscando aliados. El cacique Gordo, gobernante de Zempoala, se alió con Cortés, ofreciendo apoyo militar y tributos. Con Malintzin como intérprete, Cortés forjó una alianza fundamental con los totonacas. Juntos, planearon desafiar el poderoso imperio mexica, que había impuesto tributos y violencia sobre los pueblos sometidos. Esta alianza marcó un punto de inflexión en la conquista mexicana, ya que proporcionó a Cortés el apoyo local y la infraestructura que necesitaba para emprender su audaz viaje hacia el corazón del imperio azteca. El encuentro de dos mundos, la llegada de Cortés a Tenochtitlán. En un momento crucial de la historia, un audaz conquistador, Hernán Cortés, desafió las órdenes de sus superiores y se embarcó en una aventura que cambiaría el curso de México para siempre. Aterrizó en la costa veracruzana y, con la ayuda de enemigos de los aztecas, logró establecer una alianza que fue la semilla de su conquista. Cortés era un hombre astuto y ambicioso que recurrió a artimañas legales para justificar sus acciones. La fundación de la Villa Rica de la Veracruz y la creación de su cabildo fueron maniobras calculadas para otorgarle autoridad legal sobre las tierras que conquistaría. Sin embargo, los mensajes de España trajeron noticias preocupantes. El nombramiento de Diego Velázquez como adelantado amenazaba la legitimidad de Cortés. Para disolver esta amenaza, envió un barco cargado de tesoros y cartas explicando su situación, lo que finalmente obtuvo la aprobación del emperador Carlos V. Algunos de los hombres de Cortés desafiaron su liderazgo, pero él no toleró la traición. Pedro Escudero y otros cabecillas que conspiraron para regresar a Cuba fueron ahorcados sin piedad. Al piloto Gonzalo de Umbría le cortaron los pies como un castigo ejemplar. Cortés se dirigió hacia Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, con una pequeña fuerza de españoles e indígenas. En el camino, se enfrentó a los tlaxcaltecas, un pueblo orgulloso pero oprimido. Después de varias batallas y una brutal masacre de 50 emisarios, los tlaxcaltecas se aliaron con Cortés, ofreciéndole su ayuda para liberarse de la tiranía azteca. Siguiendo las indicaciones de Moctezuma, los españoles llegaron a Cholula, el centro religioso del altiplano. Sospechando una trampa, Cortés reunió a los guerreros cholultecas y, en una masacre brutal, mató a miles de personas. Al ascender el paso de Cortés, los españoles se maravillaron con la vista de Tenochtitlán, una magnífica ciudad rodeada por el lago Texcoco. Canales y acueductos proporcionaban agua y transporte, mientras que las chinampas suministraban alimentos a la población. Una sociedad compleja y estructurada coexistía pacíficamente dentro de sus muros, y un gran mercado bullicioso ofrecía una asombrosa variedad de mercancías. El 8 de noviembre de 1519, Moctezuma y Cortés se encontraron cara a cara. Fue el primer contacto entre dos mundos radicalmente diferentes, el del imperio azteca y el de la Europa del Renacimiento. Cortés y sus hombres fueron alojados en el palacio de Axayacatl. Allí, descubrieron un tesoro escondido de oro y joyas que más tarde fundieron imprudentemente en lingotes, sacrificando la belleza por la conveniencia.
Esta despreciable acción tendría un terrible costo durante la Noche Triste, cuando el oro se convirtió en su perdición, ahogando a muchos españoles en las aguas del lago. Mientras tanto, el ataque de los aztecas a los españoles en Nautla desencadenó una terrible reacción en cadena. Moctezuma envió la cabeza de un prisionero español para demostrar la mortalidad de los conquistadores, pero Cortés, enfurecido, respondió con mano dura. La sublevación de los indígenas y la muerte de sus hombres marcaron el comienzo de una era de violencia y agitación que finalmente conduciría a la caída del imperio azteca. La conquista de México, un encuentro traumático. He sido testigo de los horrores y las glorias de la conquista de México, un capítulo oscuro en la historia de la humanidad. Nuestra llegada, hombres y caballos, nos hizo vulnerables ante los ojos de los mexicas, un pueblo poderoso que no dudó en aplicar penas de muerte. En medio de la rebelión en Villarrica, la captura del jefe Cuauhtémoc fue un acto de audacia por parte de Cortés. Sin embargo, este acto puso en peligro a los 300 españoles que residían en Tenochtitlán, rodeados por decenas de miles de guerreros mexicas. El apresamiento de Moctezuma, el gobernante supremo, fue un paso arriesgado pero necesario. Negando su implicación en las muertes de españoles en Nautla, Moctezuma fue encarcelado y humillado con grilletes. La respuesta de Cortés, quitando las cadenas, demostró su comprensión de la importancia de la dignidad. Durante los meses siguientes, Cortés y Moctezuma establecieron una extraña relación. A pesar de su cautiverio, el español consiguió conectar con el líder mexica a través de la mediación de Malinche. Mientras tanto, en Cuba, el gobernador Diego Velázquez envió a Pánfilo de Narváez para capturar a Cortés. Enfrentado a un dilema, Cortés salió al encuentro de Narváez, dejando a sus hombres vulnerables en Tenochtitlán. La victoria de Cortés fue un triunfo de la audacia, asegurando la lealtad de los hombres de Narváez. Pero la tragedia golpeó cuando Pedro de Alvarado masacró a nobles y señores mexicas durante una celebración religiosa en el Templo Mayor. Este acto de violencia fue la chispa que incendió la rebelión. Al regresar a Tenochtitlán, Cortés encontró la ciudad en llamas. Los mexicas habían matado y expulsado a los españoles, y lo que es peor, Moctezuma había muerto. El seguro de vida de los conquistadores había desaparecido. En la Noche Triste, Cortés huyó de Tenochtitlán con sus aliados. La salida fue un caos, con miles de vidas perdidas. Pero Cortés no se rindió. En Tlaxcala, construyó bergantines y regresó a la ciudad, decidido a asediarla por tierra y por agua. Durante 3 meses, la lucha fue implacable. El asedio se convirtió en una guerra de desgaste, con el hambre y la enfermedad diezmando a los mexicas. La viruela, traída por los españoles, fue un arma mortal contra la que los indígenas no tenían defensa. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó. Vencida por la guerra, el hambre y la enfermedad, marcó el inicio de una nueva era. Cortés continuó su conquista, guiado por la codicia y la obsesión de encontrar el paso al Pacífico. Pero la fortuna le había abandonado, y sus empresas posteriores estuvieron marcadas por el fracaso y la violencia. La conquista de México fue un encuentro traumático entre dos mundos. La civilización mexica, rica en cultura y tradición, fue destruida por la ambición y la brutalidad de los conquistadores. Fue un capítulo oscuro en la historia humana, un testimonio de la trágica colisión entre culturas. La Odisea de Hernán Cortés, gloria y destierro. El hombre que conquistó un imperio, pero encontró el destierro en su propia tierra. Hernán Cortés, un hidalgo español ansioso de aventuras, dejó su hogar en busca de gloria y riqueza. Su encuentro con los aztecas, un pueblo orgulloso y poderoso, lo llevó a la conquista de Tenochtitlan y a la victoria sobre el emperador Cuauhtémoc. Sin embargo, el triunfo de Cortés no fue sin sombras. Temeroso de una rebelión indígena, ordenó la ejecución de Cuauhtémoc, un acto que lo mancharía para siempre como un villano. Tras su regreso triunfal a España, Cortés fue recibido con honores, pero su ambición de convertirse en virrey de Nueva España quedó sin cumplir. Con el tiempo, la suerte pareció abandonarlo. Desterrado de la Ciudad de México y despojado de su poder, Cortés se vio obligado a buscar consuelo en las mujeres, teniendo numerosas relaciones tanto con españolas como con indígenas. Su vida estuvo marcada por la búsqueda incesante de gloria y reconocimiento, pero también por la soledad y el destierro. A pesar de sus esfuerzos por recuperar el favor del rey, Cortés fue ignorado.
Su juicio de residencia quedó estancado y su solicitud de regreso a México fue denegada. Los últimos años de su vida los pasó en el olvido, perseguido por las heridas de la batalla y el peso de sus decisiones pasadas. En 1547, rodeado de sus familiares y clérigos, Hernán Cortés falleció en Sevilla. Su cuerpo viajó durante siglos, enterrado y desenterrado repetidamente, como si su espíritu inquieto lo acompañara aún después de la muerte. El legado de Cortés es complejo y contradictorio. Reconocido como el conquistador de México, también fue un ejecutor despiadado. Su historia refleja la brutalidad y la fascinación del encuentro entre dos mundos. Hoy, México debe aceptar a Cortés como parte integral de su herencia, un recordatorio de un pasado turbulento y un símbolo del mestizaje que dio forma al país que es hoy. El legado dual del conquistador. Mi tiempo en aquel lugar me marcó profundamente, me obligó a enfrentarme a mi identidad dividida, a la herencia mestiza que llevo dentro. Mientras paseaba por las calles pavimentadas con piedra, sentí el peso de la historia en cada paso que daba. El conquistador, una figura enigmática que había dejado una huella indeleble en esta tierra, era a la vez un héroe y un villano. En su nombre, dos mundos distintos se habían unido, dando lugar a un legado complejo y contradictorio. Su heroísmo se manifiesta en su audacia, en su insaciable sed de aventura que lo llevó a cruzar mares desconocidos para alcanzar lo inalcanzable. Pero su villanía también era innegable, la violencia y la codicia que marcaron su conquista. En el crepúsculo de su vida, estas dos facetas se entrelazaron, fundiéndose en un solo nombre que resonaría para siempre en la historia de esta tierra. Un nombre que encarna tanto las luces como las sombras, el triunfo y la tragedia. Su sueño de gloriosas aventuras lo impulsó más allá de los límites de lo imaginable, pero también lo condujo a un destino trágico. En su búsqueda incesante de fortuna, sacrificó la compasión y el respeto por aquellos cuya tierra había conquistado. El legado de este conquistador sigue vivo hoy, un recordatorio constante de la compleja historia que compartimos. Es un llamado a abrazar nuestra herencia dual, tanto indígena como española, sin temor ni vergüenza. Es una invitación a reflexionar sobre el pasado y forjar un futuro que honre las lecciones aprendidas en el camino.